no tienes voluntad, tienes deseos. Esto es lo que Gurdjieff le dijo a un estudiante que se enorgullecía de ser decidido. La verdadera voluntad no cambia de dirección. La verdadera voluntad no depende del humor. La voluntad real es objetiva. La sala se quedó en silencio, porque todos los presentes creían que querían lo que querían. Pero Gurdjieff vio algo diferente. Voluntades que se evaporaban con el tiempo, con el dolor, con el miedo. Voluntades que no eran voluntades. Y dijo que la mayoría de la gente vive toda su vida sin experimentar nunca el poder de la verdadera voluntad. La mayoría de la gente cree que tiene voluntad. La voluntad de ganar, la voluntad de cambiar, la voluntad de amar. Pero para Gurdjieff, esto no es más que una sutil y devastadora confusión. Decía que lo que llamamos voluntad es casi siempre solo deseo, y el deseo es inestable, emocional, reactivo, viene con fuerza, pero no resiste la prueba del tiempo, cambia de forma, cambia de dirección, y desaparece al primer obstáculo. Gurdjieff observó esto con una precisión casi científica. Uno empieza un proyecto con entusiasmo, pero pronto se distraen. Comienzan una práctica espiritual, pero la abandonan al primer inconveniente. Deciden transformarse, pero abandonan al primer dolor, y sin embargo siguen diciendo, yo quiero. Pero este yo que quiere es frágil, es solo el yo del momento. Más tarde, otro yo tendrá otro deseo, y ninguno de ellos es real. Para Gurdjieff, la verdadera voluntad no depende de la emoción, la aprobación o los resultados rápidos. Es firme, dirigida, interna y, sobre todo, es una fuerza que no desaparece cuando cambia el estado de ánimo. Pero esta fuerza no nace con el ser humano, hay que construirla. Y el primer paso es ver con claridad. Casi todo lo que creemos que es voluntad no es más que la voluntad de tener voluntad. La voluntad objetiva, según Gurdjieff, es una fuerza que surge solo cuando todos los centros del ser están alineados. No es un impulso, no es un sentimiento fuerte, no es una idea insistente, es una decisión consciente, tomada por un yo que no cambia cada hora. Es el tipo de fuerza que permanece incluso cuando todo a tu alrededor cambia, e incluso cuando todo en tu interior quiere detenerse. Gurdjieff enseñó que esta voluntad es rara, y que la mayoría de la gente nunca la experimenta, porque para que surja, el pensamiento, el sentimiento y el deseo deben estar unidos. Esto significa que la mente comprende, el corazón acepta y el cuerpo actúa, todo en la misma dirección. Y esto solo ocurre cuando hay presencia real, cuando hay observación continua, cuando hay un centro. La voluntad objetiva entonces no es una emoción excitada, es una presencia que se mueve. No necesita motivación, no necesita música, no necesita inspiración. Actúa porque sabe, porque ve, porque lo ha decidido, desde un lugar más profundo que el ego. Esta voluntad, decía Gurdjieff, es el principio de la verdadera libertad, y solo ella es capaz de sostener el trabajo interior hasta el final. Dentro de cada persona viven docenas de yos. Uno quiere levantarse temprano, otro quiere dormir más, uno quiere meditar, otro quiere mirar el móvil, uno quiere perdonar, otro quiere vengarse, y todos estos yoes hablan en nombre de una voluntad, pero sus voluntades se contradicen todo el tiempo. ¿Cuál es el resultado? Confusión, arrepentimiento, promesas rotas, y lo más peligroso, la ilusión de que hay continuidad. Gurdjieff lo llamaba fragmentación del ser. Cada yo tiene su propia visión, su propio deseo, su propia historia, y ninguno de ellos dura lo suficiente como para completar una acción real. El ser humano medio vive siendo sustituido por sí mismo a cada instante, y por eso nunca va a ninguna parte. El movimiento comienza y se disuelve, la energía sube y baja, la voluntad surge y desaparece. Por eso, según Gurdjieff, la verdadera voluntad solo puede nacer cuando el ser está unificado, cuando los yoes comienzan a ser observados, cuando surge un centro que no cambia, un punto de gravedad interna que ve todos los yoes, pero no se mezcla con ellos. Este punto no es un concepto, es una experiencia, y solo él puede mantener una dirección constante, porque solo él es real. Gurdjieff enseñaba que el ser humano se mueve por tres grandes fuerzas internas: el centro intelectual, el centro emocional
y el centro motor instintivo. Y la mayor parte del tiempo, estos tres centros están en guerra silenciosa. La mente quiere una cosa, el corazón quiere otra, el cuerpo una tercera, y cada uno intenta imponer su voluntad, creando fatiga, conflicto y parálisis. ¿Alguna vez has deseado algo con todas tus fuerzas pero has sido incapaz de hacerlo? ¿O has actuado en contra de lo que sabías que era lo mejor? ¿Alguna vez has sentido que querías algo, pero en realidad no lo querías? Estos son los síntomas de la desalineación. Cada centro tira hacia un lado, ninguno dirige con conciencia, y el ser, perdido entre estas fuerzas, solo reacciona, solo intenta equilibrar el caos, pero este equilibrio es inestable y nunca genera una voluntad real. La voluntad objetiva solo puede nacer cuando estas tres fuerzas trabajan juntas, cuando la mente comprende, el sentimiento consciente y el cuerpo ejecuta. Esta alineación no es común, requiere observación constante, esfuerzo y disciplina emocional, pero cuando ocurre, crea una nueva fuerza, una fuerza que no vacila, no se rompe a mitad de camino, sigue adelante, incluso cuando todo lo demás flaquea. Esa es la verdadera voluntad. Tú quieres cambiar. Pero ¿quién es ese tú? ¿Quién lo decidió? Gurdjieff decía que la mayoría de las veces, el yo que toma una decisión ya no existe cuando llega el momento de llevarla a cabo. Un yo entusiasta promete, otro yo, cansado, lo niega, y ninguno de los dos se acuerda del otro. Es como si la decisión la hubiera tomado un desconocido, y ahora tú no eres más que un ejecutor reticente. Esta falta de continuidad interior destruye cualquier posibilidad de construcción, porque las decisiones requieren memoria, y el hombre medio no tiene memoria de sí mismo. Lo olvida todo constantemente, lo que sintió, lo que pensó, lo que prometió. Y sin esta memoria real, la memoria del ser, no hay línea, no hay dirección, solo fragmentos, solo intenciones rotas. Para que aparezca la voluntad real, el primer paso es desarrollar un punto de recuerdo, un observador interno que mantenga viva la decisión, incluso cuando los yoes cambien. Este punto es como un guardián, sostiene el hilo, recuerda el camino, y con el tiempo deja de ser solo un recuerdo, y se convierte en una presencia. Y esta presencia, cuando actúa, no actúa por impulso, actúa porque es. Es fácil tener voluntad cuando todo está en calma, cuando las emociones son favorables, cuando el cuerpo coopera. Pero Gurdjieff decía que la falsa voluntad siempre se desmorona al primer choque. Basta un problema, una frustración, un rechazo, y toda esa determinación se esfuma. Eso es porque no era voluntad, era entusiasmo, y el entusiasmo no es fiable, es energía inestable, impulsada por imágenes mentales. La verdadera voluntad solo se revela en la fricción con la realidad. Enseñó que los choques de la vida son pruebas, no en el sentido moral, sino como pruebas naturales de resistencia, situaciones que muestran, con una claridad brutal, si hay un centro estable detrás de la decisión, o si todo ha sido un impulso superficial. Cuando la realidad se impone, y tú sigues adelante, algo en ti se está despertando, pero si retrocedes, cambias, huyes, te adaptas, entonces la voluntad era solo una idea. Por eso Gurdjieff propuso crear choques conscientes, situaciones en las que voluntariamente eliges no seguir el impulso, no romper el esfuerzo, no seguir el deseo momentáneo. Es en esta fricción donde empieza a nacer la verdadera voluntad, porque solo lo que se pone a prueba puede fortalecerse, y solo lo que resiste la prueba del tiempo puede convertirse en dirección. La verdadera voluntad se forja en el fuego de la constancia. Todo en Gurdjieff giraba en torno a un concepto central, la formación de un centro de gravedad permanente, un punto dentro del ser que no cambia, que no se fragmenta, que sostiene el esfuerzo a lo largo del tiempo. Decía que el ser humano medio es como el polvo que arrastra el viento, cambia de dirección con cada respiración, con cada emoción. Pero quien desarrolla este centro interior, se centran, se enraizan. Este centro no surge por casualidad, se construye con el esfuerzo de la presencia, con la observación, con sacrificio del ego. Cada vez que actúas con intención, a contracorriente de la costumbre, una nueva parte de ti comienza a consolidarse. Poco a poco,
el centro se va formando. Al principio es frágil, pero con el tiempo se convierte en el punto desde el que piensas, sientes y actúas. Y solo de este centro puede surgir la voluntad objetiva. Cuando este centro empieza a actuar, la vida cambia. No porque cambien las circunstancias, sino porque tú ya no cambias con las circunstancias. Hay algo en ti que lo ve todo y no se deja mover por el miedo o el deseo. Ese punto es el guardián de la voluntad, y quien empieza a actuar desde él, empieza a vivir con dirección, con firmeza, con verdadera libertad. Una de las ideas más duras y más liberadoras de Gurdjieff era que el verdadero trabajo interior comienza cuando haces lo que hay que hacer, sin disfrute, sin placer, sin recompensa, sin emoción. Decía que mientras actúes porque te apetece, estás en manos del centro emocional, y el centro emocional cambia todo el tiempo. Solo hay libertad cuando actúas a pesar de no sentir nada. Este tipo de acción genera fricción, cansancio, resistencia, y ahí es exactamente cuando se forma la voluntad. Porque el cuerpo quiere parar, la emoción quiere otra cosa, la mente inventa justificaciones, y sin embargo sigues adelante, no por rigidez, sino por decisión, por recordar tu propósito, por fidelidad al centro que observas. Cada acto hecho de esta manera, por impulso contra el gusto, es un martillazo a los cimientos de la voluntad real. Gurdjieff llamaba a esto actuar contra uno mismo, no en el sentido de violencia interior, sino de superación de la mecanicidad. Y este ejercicio, repetido día tras día, transforma completamente el ser. Lo que antes era movimiento condicionado se convierte en dirección voluntaria. Lo que antes era instinto se convierte en mando. Y esta orden, nacida del silencio interior, es el comienzo de una nueva vida. La vida impulsada por la voluntad objetiva. Una de las grandes confusiones sobre la voluntad es asociarla con una emoción fuerte. Pero Gurdjieff hizo una diferenciación. La verdadera voluntad no es una emoción intensa, no es ira, no es excitación, no es un impulso. La voluntad objetiva es silenciosa, fría, precisa, no grita, señala, no quema, sostiene, no se impone, permanece. Y esa permanencia es lo que la hace tan poderosa. Decía que las emociones, aunque importantes, son demasiado inestables para guiar a un ser. Oscilan, confunden, engañan. La voluntad objetiva, en cambio, nace de una claridad que no depende de los sentimientos. Es una acción que se hace porque hay que hacerla, porque está alineada con el centro, porque ha sido elegida y no impuesta por impulso. Y es esta elección la que transforma el destino. Cuando aparece la voluntad objetiva, el mundo comienza a responder de forma diferente, porque el ser empieza a actuar de forma coherente, firme y predecible en su interior, aunque el mundo exterior sea un caos. Esta firmeza cambia las relaciones, cambia los resultados, cambia la vida, porque ahora hay alguien ahí. Ya no es un conjunto de yoes, sino una presencia, un ser, una dirección. Gurdjieff decía que la voluntad objetiva es la primera herramienta de la creación real. Antes de ella todo es reacción, todo es copia, todo es un reflejo, pero cuando aparece la voluntad, el ser comienza a hacer, no solo repetir, no solo a desear, a hacer de verdad, desde dentro. Y es en este hacer donde la realidad comienza a reorganizarse, porque la verdadera voluntad es una fuerza que moldea. Esta fuerza es rara, pero lo cambia todo. Los que tienen voluntad objetiva no necesitan motivación, no necesitan reconocimiento, no necesitan comodidad. Actúan porque han visto, porque han decidido, porque han recordado. Y esta acción constante, repetida y firme es el comienzo de una nueva vida, una vida en la que el tiempo obedece al ser y no al revés, donde las emociones se alinean, donde el cuerpo responde, donde el mundo deja de ser un obstáculo y se convierte en un campo de realización. Gurdjieff no prometió la iluminación, prometió trabajo, pero también prometió que, con el esfuerzo constante, algo nuevo nacería dentro de nosotros, un núcleo, una llama, una fuerza que no depende de lo externo, y esta fuerza tiene un nombre, voluntad real. Quien la conoce nunca más es esclavo del instante, porque finalmente, ahí dentro, hay alguien